Capítulo 130, SYB-01 Parte 1. Tanto Tony como Melissa se sentaron en sus puestos de trabajo y se pusieron sus elegantes visores de realidad virtual. En el momento en que presionaron los lados, un suave resplandor iluminó los lentes y su entorno parpadeó, sumergiéndolos en un nuevo mundo. Mientras el sistema de realidad virtual se iniciaba, Tony sonrió para sí mismo. Hombre, hacer esto me hace sentir como un cíclope, reflexionó Tony. Melissa, todavía asombrada, miró a su alrededor al vasto vacío blanco que los rodeaba. Esto es, bastante genial, susurró, moviendo los dedos dentro y fuera de los puños. Se maravilló de lo real que se sentía todo. Apenas puedo notar la diferencia. Se siente tan real. Tony, siempre escéptico, se pellizcó las mejillas y dejó que la piel volviera a su lugar. Asintió con satisfacción. No está mal, Fraida. Realmente te has superado a ti mismo. Gracias, jefe. Sus elogios son más que bienvenidos. La voz de Fraida resonó a su alrededor, viniendo de la nada y de todas partes a la vez. Tony miró hacia el infinito vacío blanco, con una sonrisa traviesa formándose en su rostro. Dios. ¿Eres tú? Gritó. Sí, hijo mío, respondió Fraida juguetonamente, perfectamente en sincronía con el humor de Tony. Tanto Tony como Melissa se rieron entre dientes ante la broma juguetona, pero Melissa rápidamente se concentró. ¿Crees que podríamos vender esto en Stark Industries?, preguntó, mirando a Tony con curiosidad. Tony negó con la cabeza, el peso de los posibles dolores de cabeza ya se cernía sobre él. ¿En serio? Preferiría no hacerlo, respondió, frotándose la sien. Es una forma rápida de que te demanden. Imagina que alguien muere mientras usa estas cosas. ¿Adivina a quién culparían? A nosotros. Nos pintarían como asesinos y las demandas se acumularían. Sin mencionar que eso reduciría nuestra credibilidad. Melissa parpadeó, sin entender del todo la preocupación. ¿Desde cuándo no ha habido demandas por nuestra tecnología? Quiero decir, tuvimos toneladas de demandas cuando Stark Industries lanzó por primera vez nuestros productos, respondió, cruzándose de brazos. Tony arqueó una ceja. Es un buen punto, pero no estoy de humor para lidiar con eso ahora. Además, la tecnología de realidad virtual no es exactamente innovadora en esta era dominada por los caprichos. Sí, pero ninguno de ellos tiene la calidad de Stark, señaló Melissa. Y la realidad virtual no ha despegado realmente. La mayoría de los juegos se centran en héroes y se ha vuelto repetitivo. Tony suspiró, es cierto. Bien, sigue adelante si quieres impulsarlo. Pero estás solo con esto. Tengo las manos ocupadas con el proyecto del simbionte. Melissa le dio una burla juguetona. ¿Desde cuándo te has ocupado de las cosas del día a día de todos modos? Siempre me dejas eso a mí. Touche, dijo Tony encogiéndose de hombros, sin discutir el punto. Melissa levantó la mirada. Fraida, ¿podrías transportarme a otro servidor? Tengo trabajo que hacer y no quiero distraer a Tony. Por supuesto, señorita Melissa, respondió Fraida con suavidad. Una luz blanca y suave envolvió a Melissa y, en un instante, desapareció del espacio en blanco, dejando a Tony solo en el vacío simulado. Tony se quedó allí un momento, contemplando el mundo blanco y vacío. Muy bien, Fraida. Reconstruye nuestro laboratorio. Modelo exacto. El suelo blanco estéril bajo los pies de Tony se movió, adquiriendo gradualmente la apariencia de metal elegante. Los contornos familiares de su laboratorio se formaron a su alrededor. Bancos de trabajo, pantallas, herramientas y equipos se materializaron hasta que sintió que nunca había abandonado el mundo real. Perfecto, murmuró Tony, admirando el detalle. Ahora, trae todo lo que tenemos sobre el proyecto simbionte. A su alrededor surgieron múltiples pantallas holográficas, llenas de flujos de datos, secuencias de ADN y notas de investigación. Tony se sentó con las piernas cruzadas en su silla, girando lentamente mientras escaneaba la información. Agarró un modelo 3D giratorio de una hélice de ADN, acercándolo para examinarlo más detalladamente. Está bien, murmuró Tony, haciendo zoom en varios segmentos de las hebras de ADN. Apartó algunas hebras que no parecían relevantes. Un simbionte no debería poder sobrevivir sin un anfitrión. No es nada por sí solo, depende completamente de su anfitrión para sobrevivir. Frunció el ceño, contemplando las complejidades de la biología del simbionte. Continuó modificando las proyecciones de ADN, su mente corriendo con posibilidades. Tony murmuró para sí mismo. Tiene que haber una falla en su diseño, algo que podamos explotar o mejorar. El laboratorio de realidad virtual estaba en silencio, excepto por el pitido ocasional de los instrumentos virtuales y el murmullo pensativo de Tony.
Le explicaron cada detalle de la biología del simbionte, pero la respuesta seguía siendo esquiva. Tony estiró los brazos, sintiendo la rigidez de las horas de concentración en el laboratorio de realidad virtual. Se quitó el visor y parpadeó un par de veces para adaptarse a la realidad. Fraída, ¿cuánto tiempo estuve allí? 30 minutos, jefe, respondió Fraída con suavidad. Tony levantó una ceja, sorprendido. Le habían parecido horas. No está mal. ¿Han llegado los sujetos de prueba? Sí, Baymax los recibió y actualmente está atendiendo sus necesidades básicas, informó Fraída. Bien, asintió Tony. Comencemos con SYB-01. Preparen el convertidor de energía con la cuna. Eso debería permitirnos generar los tejidos vivos adecuados. Cuando Tony dio la orden, sus microbots cobraron vida y se pusieron a su alrededor antes de levantarlo hacia la sección biológica del laboratorio. Flotó suavemente hacia la cuna mejorada, la misma que una vez había ayudado a Almect a restaurar sus órganos dañados. Los microbots llevaban el convertidor de energía, el dispositivo transfigurado que le permitía a Tony generar elementos de la tabla periódica con un control preciso. El enjambre de microbots convergió en la cuna, desarmándola con rápida precisión, integrando el convertidor en su estructura. Pieza por pieza, la cuna se transformó y mejoró, formando una versión más avanzada que podía combinar sin problemas la conversión de energía con la regeneración biológica. Al observar cómo se desarrollaba el proceso, Tony se dio una palmada en la frente y se dio cuenta. Así es, la Technovision. Podría haberla usado para mejorar la cuna en primer lugar. La voz de Fraída intervino con un dejo de diversión. No hay necesidad de preocuparse, jefe. Ya lo había previsto. La codificación de la Technovision es parte de mi sistema ahora. Pude analizar la cuna e implementar varias optimizaciones mientras usted estaba ocupado. Los ojos de Tony se iluminaron de emoción. Friday. Si estuvieras físicamente aquí, te besaría, gritó, con los puños apretados en señal de júbilo mientras miraba hacia arriba triunfante. Jejeje. Tony levantó una ceja, ¿eso que escuché de ti fue presunción? No sé a qué te refieres, jefe, soy una IA, no experimento presunción, respondió Fraída robóticamente. Sí, está bien, se burló Tony. Capítulo 131, SYB-01 Parte 2. La síntesis del SYB-01 está completa, jefe. Ahora deberíamos comenzar el proceso de unión con el sujeto 01, informó Fraída a Tony, con voz tranquila pero con un dejo de anticipación. ¿Ya ha asegurado Baymax al sujeto en la sección experimental?, preguntó Tony, levantando la vista de su pantalla holográfica. Sí, jefe. El sujeto está en su lugar y listo para el procedimiento. Bien, dijo Tony, reclinándose en su silla. Haz que Baymax traiga el SYB-01. No me acercaré a esa cosa hasta que sepa que es seguro, agregó con una sonrisa burlona, medio en broma. Unos momentos después, las puertas del laboratorio se abrieron con un suave siseo y Baymax entró con paso de pato, sosteniendo un cilindro de metal y vidrio vacío en sus amplios y mullidos brazos. Baymax se movió metódicamente hacia la cuna, una unidad de contención especializada, e insertó el cilindro en una ranura en el costado. Con un giro deliberado, un fuerte silbido escapó del cilindro mientras salía vapor blanco. Baymax retiró con cuidado la carcasa exterior, revelando la sustancia viscosa negra que había dentro, que se deslizaba y se retorcía como si estuviera ansiosa por ser liberada. Tony se puso de pie, haciendo un gesto con la cabeza a Baymax para que lo siguiera. Terminemos con esto de una vez, murmuró, guiando el camino hacia un área de observación que daba a una sala de contención estéril. Dentro, un pequeño ratón correteaba nervioso alrededor del recinto, sus diminutos bigotes se movían. Tony se colocó junto a la ventana de observación, con los ojos fijos en la escena de abajo. Baymax, comienza el proceso. En el otro lado de la habitación, se abrió una escotilla de metal, revelando un puerto circular perfecto para el cilindro. Baymax insertó el contenedor y lo aseguró con otro giro. La escotilla se cerró y, con un clic mecánico, el cilindro se abrió, liberando el SYB-01. La sustancia viscosa negra se deslizó hacia afuera, golpeando el suelo con un golpe húmedo. SYB-01 ha sido liberado, comenzó a narrar Fraída. Parece estar buscando a su anfitrión. El sujeto 01, el ratón, parece vacilante, probablemente una reacción instintiva a la presencia de SYB-01. La sustancia negra avanzó lentamente hacia el ratón, que se acurrucó en la esquina, con sus diminutas patas temblando. El simbionte, casi depredador en sus movimientos, se acercó, extendiendo sus tentáculos. SYB-01 está haciendo contacto,
continuó Fraída. Proceso de unión iniciándose. De repente, el ratón emitió un chillido agudo, un sonido tan penetrante que hizo que Tony se estremeciera. Pero lo que atrajo aún más su atención fue el segundo tono, más profundo, que se superpuso con el grito del ratón, un sonido inquietante e inhumano que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. El simbionte comenzó a fusionarse con el ratón, pero el proceso no fue sencillo. La sangre comenzó a gotear de los ojos, la nariz y la boca del ratón. Sus diminutas extremidades se contorsionaron de forma antinatural, los huesos crujieron y se retorcían en ángulos extraños. La cola del ratón se agitó violentamente, golpeándose contra el suelo mientras luchaba en agonía. Tony frunció el ceño mientras observaba la grotesca transformación. El ratón dejó escapar un último grito gorgoteante antes de explotar en un chorro de sangre y tejido, el simbionte en su núcleo, ahora empapado en sangre, temblando en el suelo entre los restos. Tony se quedó mirando el desastre durante un largo momento, el silencio en el laboratorio era denso y pesado. Bueno, estoy seguro de que me alegro de no haberme utilizado en ese proceso de unión, ¿verdad, Fraída?, bromeó, tratando de inyectar algo de ligereza en la sombría situación. La única respuesta fue un silencio incómodo. «¡Qué malo!», ordenó Tony, con voz plana. Inmediatamente, los lanzallamas descendieron del techo de la sala de contención, sus puntas brillando con un naranja amenazador. Por una fracción de segundo, Tony juró que vio al simbionte temblar de una manera que casi parecía miedo. Antes de que pudiera reaccionar, fue envuelto en llamas desde todos los ángulos, incinerándolo junto con los restos del ratón. El fuego rugió durante varios segundos antes de apagarse, dejando solo cenizas. Bueno, eso fue algo. Tony exhaló lentamente. ¿Qué salió mal, Fraída? El proceso de unión abrumó el ADN del sujeto 01. No pudo soportar el estrés de la integración del simbionte. El resultado fue una descomposición celular, lo que llevó al fallo explosivo que acabas de presenciar. Sí, me di cuenta. Tony suspiró, frotándose la nuca. De vuelta a la mesa de dibujo, supongo. Le dio a Baymax una palmadita tranquilizadora en su brazo suave y acolchado antes de caminar hacia su mesa de trabajo. Agarrando su visor de realidad virtual, se acomodó en su silla justo cuando Melissa emergió de su propio espacio de trabajo al otro lado de la habitación. Entonces, ¿funcionó?, preguntó, sabiendo ya la respuesta por la expresión de Tony. No, un fracaso total. Se encogió de hombros. De todos modos, May llegará pronto. Hazme un favor y entretenla. Solo, asegúrate de que no se meta en esta parte del laboratorio. Lo último que necesito es que vea este desastre. Melissa suspiró y se cruzó de brazos. Ella es tu interna. ¿Por qué siempre tengo que cuidarla? Tony sonrió mientras se colocaba la visera sobre los ojos. Porque eres mi secretaria, así que es tu trabajo. Ah, y déjala usar los microbots, eso debería mantenerla entretenida por un rato, bromeó, tocando un botón en el costado de la visera y desapareciendo en su espacio de trabajo de realidad virtual. Fraída, la voz de Tony resonó en el entorno virtual, muestra la estructura del ADN del SYB01 y resalta las áreas donde crees que el proceso de unión salió mal. Sí, jefe. Estoy obteniendo los datos ahora, respondió Fraída, con un tono tranquilo y eficiente, mientras una pantalla holográfica de la composición genética del simbionte parpadeaba a la vista, lista para el análisis. Unas horas más tarde en tiempo de realidad virtual, después de revisar los datos del desastre de unión del SYB01, Tony estaba de vuelta en el laboratorio, de pie junto a la ventana de observación. Ya había solicitado la síntesis de SYB02, modificando la fórmula para abordar los problemas que Fraída había resaltado de la prueba anterior. Fraída, ¿está listo SYB02 para la prueba?, preguntó Tony, entrecerrando los ojos hacia la sala de contención estéril. La síntesis de SYB02 está completa, jefe. Baymax ya lo recuperó y aseguró al siguiente sujeto de prueba. Estamos listos para continuar. Tony asintió, sintiendo una mezcla de determinación y cansancio. Esperemos que esto no termine en una explosión. Comienza el proceso de unión. Baymax, siempre el asistente diligente, entró en la habitación una vez más, llevando otro cilindro de metal y vidrio. Esta vez, la sustancia viscosa en el interior era de un tono más oscuro de negro, casi mate, y parecía menos errático, moviéndose con una fluidez lenta y decidida. Emitía una vibración diferente, más estable, más controlada. Baymax se acercó a la cuna, repitiendo la misma secuencia, insertando el cilindro en la ranura, asegurándolo con un giro y luego retrocediendo con cuidado cuando la escotilla se abrió, liberando a SYB02 en la sala de contención.
Dentro del recinto había otro ratón, este un poco más grande y más robusto que el sujeto de prueba anterior. Olfateó el aire con cautela, ajeno al peligro que estaba a punto de descender sobre él. SYB-02 ha sido liberado, informó Fraida, su voz manteniendo su precisión clínica habitual. El simbionte parece ser más estable que su predecesor, mostrando menos fluctuaciones en su estructura. Tony observó cómo la masa negra se deslizaba por el suelo, moviéndose con una intención espeluznante hacia el ratón. A diferencia de SYB-01, que se había lanzado erráticamente hacia su anfitrión, SYB-02 se acercó al ratón lentamente, casi deliberadamente, como si lo evaluara. El ratón se tensó, sus diminutos ojos recorrieron la habitación, sintiendo la presencia del simbionte. Se retorció y se apresuró en círculos, pero no había forma de escapar de lo inevitable. SYB-02 ha hecho contacto, anunció Fraida. Iniciando el proceso de unión. Los tentáculos del simbionte comenzaron a serpentear, envolviéndose alrededor del cuerpo del ratón. Esta vez, no hubo un grito de dolor inmediato. La unión parecía más suave, más controlada. El ratón se puso rígido, pero no se agitaba violentamente como el sujeto anterior. Sus ojos se abrieron y sus extremidades temblaron ligeramente, pero parecía mantenerse unido. Por un momento, el corazón de Tony se animó. Tal vez esto funcionaría. Tal vez SYB-02 finalmente se estabilizaría y podrían seguir adelante con las pruebas reales. Pero entonces, la voz de Fraida interrumpió sus pensamientos. Advertencia. SYB-02 exhibe fluctuaciones anormales de energía. Los ojos de Tony se dirigieron a las lecturas en la pantalla. Los niveles de energía interna del simbionte se disparaban rápidamente, peligrosamente. La sustancia viscosa negra, que había estado envolviendo al ratón con un movimiento suave y controlado, comenzó a latir erráticamente. El ratón comenzó a convulsionar, su pequeño cuerpo se sacudía violentamente. Sus ojos se abultaron y de su boca brotó espuma. Esta vez, no hubo explosión. En cambio, el simbionte pareció desestabilizarse desde adentro, su forma colapsó sobre sí misma. El ratón dejó escapar un chillido débil y ahogado antes de desplomarse en el suelo, retorciéndose. SYB-02 se había retirado del anfitrión, dejando al ratón con vida pero en un estado de visible angustia. El simbionte en sí tembló y se encogió hasta convertirse en una masa más pequeña y temblorosa, sus movimientos, que alguna vez fueron fluidos, ahora eran erráticos y descoordinados. Bueno, al menos el ratón no explotó esta vez, murmuró Tony, tratando de encontrar algo de esperanza. Fraida lo interrumpió. El proceso de unión falló debido a un bucle de retroalimentación de energía. SYB-02 generó más energía interna de la que el anfitrión podía procesar, lo que provocó que el sistema nervioso del sujeto se sobrecargara. El simbionte, incapaz de estabilizar la energía, finalmente se retiró. Tony suspiró, frotándose las sienes. Entonces, ¿la biología del anfitrión no estaba equipada para manejar la producción de energía del simbionte? Exactamente, jefe. Si bien el vínculo físico del simbionte era más suave, el exceso de energía creó demasiada tensión en las vías neuronales del sujeto. Tony observó al ratón que se retorcía, una punzada de frustración se instaló en su pecho. Está bien, quémalo. Una vez más, los lanzallamas descendieron del techo, incendiando la sala de contención. El ratón y el simbionte quedaron envueltos en llamas, el calor fue tan intenso que toda la escena se volvió borrosa a través de la ventana de observación. En segundos, ambos quedaron reducidos a cenizas. Tony dio un paso atrás, mirando los restos humeantes a través del cristal. Bien, viernes, volvamos al punto de partida. Esta vez, debemos centrarnos en la regulación de la energía en el proceso de unión. Recopilamos todos los datos relevantes sobre la producción de energía de SYB-02 y comenzamos a ejecutar simulaciones. Sí, jefe. Comenzamos el análisis ahora. Capítulo 132, Fracasos. Han pasado 2 horas en tiempo real desde que el experimento de unión SYB-02 falló. Tony se había dedicado a refinar la fórmula del simbionte, haciendo ajustes incrementales con cada nueva iteración. Los fracasos habían sido frustrantes, pero aprendió de cada uno. Ahora, con SYB-09, Tony se sentía más cerca de un gran avance. Fraida, ¿cómo se ve SYB-09? Preguntó Tony, de pie junto a la ventana de observación una vez más, sus ojos escaneando la sala de contención estéril. Todas las pruebas preliminares indican que SYB-09 ha mejorado la estabilidad con respecto a sus predecesores, respondió Fraida. La fórmula de unión se ha refinado significativamente.
Baymax ya ha asegurado al sujeto 09 para realizar pruebas. Tony respiró profundamente, sintiendo que la tensión aumentaba. Estaban al borde de algo grande, o de otro fracaso espectacular. Prefería lo primero. Muy bien, hagámoslo. Comencemos el proceso de unión. Baymax entró en el laboratorio con paso vacilante, moviéndose con su típica precisión tranquila. Esta vez, el cilindro que llevaba era más grande, y la sustancia viscosa negra que había en su interior parecía más controlada. Ya no pulsaba erráticamente ni se movía con agitación. Se movía como si tuviera un propósito. Tony observó cómo Baymax insertaba el cilindro en la ranura de la cuna y lo giraba para colocarlo en su lugar. La escotilla se abrió y liberó a SYB-09 en la sala de contención. Dentro de la sala, el sujeto 09, una rata de laboratorio musculosa criada específicamente para experimentos genéticos, olfateó el aire con cautela. Era más grande que los sujetos anteriores, con un cuerpo más robusto y una biología más resistente. Tony había elegido específicamente a este después de aprender de los fracasos anteriores. SYB-09 ha sido liberado, informó Fraida. El simbionte no muestra signos de inestabilidad interna. Todas las lecturas de energía están dentro de los parámetros aceptables. Tony asintió, esperando en silencio que esta prueba rompiera el ciclo de fracasos. El simbionte se deslizó por el suelo, con movimientos inquietantemente suaves y precisos. Se acercó a la rata lentamente, casi metódicamente, como si hubiera aprendido de los errores de sus predecesores. La rata se tensó, pero esta vez no huyó, sus instintos animales tal vez estaban menos en sintonía con la amenaza. O tal vez simplemente confiaba demasiado en su propia fuerza. SYB-09 está iniciando el contacto, continuó Fraida. Ahora estamos comenzando el proceso de unión. Los tentáculos del simbionte comenzaron a envolver el cuerpo de la rata, como antes, pero esta vez la reacción fue más sutil. Los músculos de la rata se contrajeron levemente, pero no hubo convulsiones violentas ni signos inmediatos de angustia. Su respiración se aceleró y sus pequeñas garras arañaron el suelo, pero permaneció en gran parte serena. Tony observó atentamente. El simbionte se extendió por la espalda de la rata, cubriéndola como una segunda piel. Las lecturas en el monitor eran prometedoras. Los niveles de energía eran estables. La retroalimentación neuronal estaba dentro de límites aceptables. El proceso de unión avanza sin problemas, dijo Fraida, con un dejo de optimismo en su tono. El sujeto 09 está respondiendo bien. El pulso de Tony se aceleró. ¿Podría ser finalmente el indicado? De repente, las lecturas del monitor se dispararon. Los niveles de energía de SYB-09 aumentaron, pero a diferencia de SYB-02, no se debió a una sobrecarga. Algo más estaba sucediendo. El simbionte estaba consumiendo energía, absorbiéndola del anfitrión más rápido de lo esperado. Espera, ¿qué está pasando?, preguntó Tony, con los ojos fijos en los datos fluctuantes. SYB-09 está absorbiendo la bioenergía del anfitrión a un ritmo acelerado, respondió Fraida, con un tono teñido de preocupación. El simbionte parece estar drenando la fuerza vital del anfitrión para mantenerse. El estómago de Tony se hundió. Miró a la rata, que ahora se estaba debilitando visiblemente. Sus movimientos se habían ralentizado y su respiración se estaba volviendo trabajosa. Sus músculos temblaban, ya no por la energía nerviosa sino por la fatiga. El simbionte palpitaba, expandiéndose mientras se alimentaba de la vitalidad de la rata. Tony maldijo en voz baja, sus ojos se movían rápidamente entre la rata y el monitor. El simbionte ahora cubría por completo a la rata, sus zarcillos negros latían con energía. La rata dejó escapar un chillido débil y estrangulado, sus ojos se apagaron mientras sucumbía al proceso de drenaje. «Quémalo, ahora», ordenó Tony, golpeando su puño contra la ventana con frustración. Los lanzallamas se despegaron desde las paredes, tal como lo habían hecho antes. Esta vez, el simbionte reaccionó de manera diferente. En lugar de encogerse de terror, SYB-09 dejó escapar un chillido que resonó por la sala de contención, el sonido bajo y gutural. Las llamas envolvieron a la rata y al simbionte en un resplandor abrasador, pero el simbionte pareció contraatacar. Por un momento, el corazón de Tony dio un vuelco mientras la sustancia negra se retorcía contra las llamas, resistiéndose al infierno. El simbionte chilló de nuevo, más fuerte, su forma burbujeaba y se movía mientras intentaba escapar del calor. Pero fue inútil. Las llamas lo abrumaron, reduciendo al simbionte y a su anfitrión a un desastre carbonizado y ceniciento. Tony miró en silencio, su mente repasando las posibilidades de lo que acababa de suceder.
SYB-09 había estado cerca, muy cerca. Pero algo había salido terriblemente mal. Viernes, ¿qué demonios acaba de pasar? El simbionte mostró tendencias parasitarias, explicó Viernes. En lugar de vincularse con el anfitrión en una relación simbiótica, SYB-09 comenzó a drenar la bioenergía del anfitrión, esencialmente consumiéndola. La fuerza vital del anfitrión fue insuficiente para sostener al simbionte a largo plazo, lo que llevó al colapso del sujeto. Tony dejó escapar un largo suspiro de frustración. Entonces, esta vez no fue una sobrecarga de energía. Fue un drenaje de energía. El simbionte estaba absorbiendo del anfitrión en lugar de trabajar con él. Correcto, jefe. El proceso de unión en sí fue exitoso, pero la relación se volvió parasitaria en lugar de mutuamente beneficiosa. Tony se estiró, frotándose la cara con ambas manos mientras el cansancio se instalaba. Necesito un descanso. Estoy mentalmente exhausto, murmuró antes de salir de la sección de biología del laboratorio. Se acercó a donde trabajaban Melissa y May, ansioso por cambiar su enfoque. May, con grandes gafas protectoras sobre los ojos, estaba inmersa en su trabajo, sacando ligeramente la lengua en señal de concentración mientras añadía los toques finales a algo. Casi como si sintiera la presencia de Tony, miró hacia arriba y su rostro se iluminó. «Tony», gritó May, saludando con entusiasmo. «Y justo la persona que quería ver. Y tengo algo que mostrarte». Se puso las gafas protectoras sobre la cabeza, con los ojos brillando de entusiasmo. Tony arqueó una ceja, intrigado. «¿Qué es?» «Mi nuevo bebé, por supuesto». May declaró orgullosamente, alcanzando 2 brazaletes que se ponían a presión. Rápidamente lo demostró, poniéndose el primero en la muñeca. Se envolvió alrededor de su mano y antebrazo como vendas rojas. Hizo lo mismo con el otro brazalete, completando el conjunto. Luego, con una sonrisa confiada, extendió sus manos y apretó sus puños. Los vendajes brillaron brevemente antes de que ambos puños estallaran en llamas. «Yo llamo a estos bebés, los puños de fuego», dijo May, su emoción era palpable. «No solo hacen que tus golpes ardan, sino que también aumentan la fuerza de tus golpes. Si mis cálculos son correctos, deberías poder golpear con la fuerza de 1 tonelada usando estos. Además, son lo suficientemente resistentes para bloquear y desviar balas». Tony dejó escapar un silbido bajo, claramente impresionado. «Eso suena bastante impresionante». May hizo una reverencia teatral. «Y gracias. Funcionarían incluso mejor para alguien con una habilidad basada en el fuego, pero cualquiera podría usarlos ya que extraen oxígeno del aire para alimentar las llamas. No lo haré aquí, pero un puñetazo con estos puede incluso liberar una ráfaga de fuego». Tony asintió, pensando. «¿Has pensado en hacer un conjunto?» May inclinó la cabeza, confundida. «¿Un conjunto?» «Sí, como agregar botas o algo que funcione de la misma manera». «Un conjunto completo realmente podría unirlo todo», explicó Tony. Los ojos de May brillaron de emoción. «Y eso es brillante. Pensé que solo los puños serían suficientes, pero un conjunto completo sería mucho más genial». Rápidamente desactivó las llamas y presionó un botón que convirtió los puños de fuego nuevamente en brazaletes para colocar con un solo dedo. Sin perder el ritmo, se sumergió nuevamente en su trabajo, su mente ya zumbaba con nuevas ideas. Capítulo 133, el fracaso continúa. Mientras Tony se apoyaba contra el marco de la puerta, observando a May salir saltando emocionada, sonrió. «Puedes venir temprano mañana si quieres», dijo casualmente. ¿En serio? Los ojos de May se iluminaron de emoción. Tony asintió, riéndose de su entusiasmo. «Sí, nuestra pasantía terminó temprano, así que estaremos en casa todo el día. Siéntete libre de venir antes de lo habitual». «Sí». May levantó su puño en el aire, prácticamente saltando de alegría. Tony se rió suavemente, encontrando su energía contagiosa. La observó mientras se subía a su vehículo, asegurándose de que estaba a salvo en su camino a casa. Una vez que el auto se puso en marcha, estiró los brazos sobre su cabeza, soltando un largo gemido de alivio. Justo cuando estaba terminando, Melissa apareció, subiendo del laboratorio mientras Tony estaba a punto de bajar. «¿Te vas a la cama?», preguntó Tony, levantando una ceja. «Sí, estoy agotada», respondió Melissa, apartándose algunos mechones de cabello de la cara. «¿Tú?» «Solo voy a hacer una última prueba antes de irme a dormir», respondió Tony con un dejo de determinación. Melissa se inclinó y lo besó suavemente en la mejilla. «Buenas noches entonces». Bofetada.
Buenas noches, respondió Tony con una sonrisa burlona, observando su reacción. Melissa gritó de sorpresa, frotándose el trasero y lanzándole a Tony una mirada juguetona. Bastardo, murmuró en voz baja, aunque una pequeña sonrisa tiró de sus labios mientras subía las escaleras para comenzar su rutina nocturna. Tony sonrió para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras descendía de nuevo al laboratorio. No puedo evitarlo, sonrió burlonamente. Otro reajuste había pasado, y Tony estaba de pie junto a la ventana de observación una vez más, con los brazos cruzados mientras miraba hacia la habitación estéril donde estaba contenido el último sujeto, el sujeto 11. SYB-011 era la última iteración de una larga lista de intentos de simbiontes, y los fracasos anteriores le habían enseñado más de lo que jamás hubiera imaginado. El drenaje de energía parasitaria, las respuestas inestables del ADN, todo eso se había tenido en cuenta en esta versión. Ahora, esperaba que el próximo número no fuera tan desastroso como el anterior. Fraida, ¿cómo se ve SYB-011? Preguntó Tony, con un tono firme pero cauteloso. Todos los escaneos preliminares indican una mayor estabilidad, respondió Fraida. Los receptores de unión neurológica del simbionte han sido recalibrados para asegurar una conexión más estable con el sistema nervioso central del anfitrión. Bien, asintió Tony. Procedamos. Baymax, ¿está todo listo? Sí, respondió Baymax, caminando como un pato hacia la habitación con el ahora familiar cilindro de metal y vidrio en sus brazos. Dentro, SYB-011 parecía tranquilo, la sustancia negra giraba en patrones lentos y deliberados, casi como si estuviera esperando. Está bien, intentémoslo, dijo Tony, alejándose de la ventana mientras Baymax insertaba el cilindro en la cámara de la cuna. La puerta de metal siseó al abrirse y el simbionte cayó en la sala de contención, golpeando el suelo con un suave ruido metálico. Dentro de la habitación, el sujeto 11, una rata particularmente grande, parecía cauteloso, pero a diferencia de los sujetos anteriores, no se alejó de la masa negra que se movía hacia él. Tony había elegido específicamente a esta rata por su capacidad cerebral mejorada, con la esperanza de que manejara el proceso de unión neuronal del simbionte mejor que sus predecesores. SYB-011 ha sido liberado, informó Fraida. Todos los sistemas están estables. No se detectaron picos de energía anormales ni comportamiento parasitario. El simbionte se movía de manera más deliberada que cualquiera de las versiones anteriores. Se deslizó por el suelo, lento y cauteloso, como si estuviera estudiando a su posible anfitrión. La rata olfateó el aire, sus ojos siguiendo al simbionte con curiosidad más que con miedo. Tony observó atentamente, con el pulso acelerado. Tenía una extraña sensación sobre este. SYB-011 parecía diferente. Más inteligente, de alguna manera. Iniciando el proceso de unión, anunció Fraida cuando el simbionte llegó a la rata. La sustancia viscosa negra se deslizó por el cuerpo de la rata con una gracia fluida, sus zarcillos envolvieron a la criatura como una capa líquida. Por unos momentos, todo pareció ir bien. La respiración de la rata se mantuvo constante y no mostró ningún signo de pánico. De hecho, parecía casi tranquila. La unión se está llevando a cabo sin problemas, confirmó Fraida. La retroalimentación neuronal está dentro de los límites aceptables. SYB-011 se está integrando con el sistema nervioso del anfitrión. Tony dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. Tal vez esta vez, de repente, los ojos de la rata cambiaron. Pasaron de un marrón opaco a un negro intenso, brillante y desconcertante. El cuerpo de la criatura se sacudió, no por angustia, sino de una manera que sugería que algo más había tomado el control. Su cabeza se levantó de golpe, mirando directamente a la ventana de observación donde Tony estaba. El estómago de Tony se hundió. Fraida, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está mirando así? No tengo queso en mis bolsillos, ¿verdad? Preguntó Tony, vaciando sus bolsillos. ¿Y tú, Baymax? ¿Tienes queso escondido? Baymax levantó los brazos. No tengo ninguno. ¿Iré a buscar un poco? La actividad neuronal del anfitrión está aumentando, informó Fraida, con voz más urgente ahora. Parece que SYB-011 ha tomado el control de las funciones cerebrales superiores del sujeto 11. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que está controlando la mente de la rata? Sí, jefe. SYB-011 está influyendo directamente en la corteza motora y la corteza prefrontal del anfitrión. El simbionte ya no tiene una relación simbiótica, ha tomado el control total de la toma de decisiones del anfitrión. Tony maldijo en voz baja.
Volvió a mirar a la rata, cuyo pequeño cuerpo ahora se movía con una precisión espeluznante, mucho más controlada de lo que debería ser cualquier rata. Ya no corría sin rumbo. En cambio, caminó hacia la puerta de contención, sus pequeñas garras golpeando el suelo con un propósito, zarcillos negros moviéndose como tentáculos. Fraída, cierra la habitación, ladró Tony. No podemos dejar que esta cosa se escape. Iniciando procedimientos de confinamiento, respondió Fraída, pero había una nota de preocupación en su voz. El comportamiento del anfitrión está aumentando rápidamente. La rata llegó a la puerta y comenzó a arañarla, su pequeño cuerpo moviéndose con una fuerza sobrenatural. Los ojos negros y brillantes permanecieron fijos en la ventana, como si supiera que Tony la estaba mirando, y como si supiera que la puerta era su salida. El sujeto 11 está intentando romper la contención, advirtió Fraída. Su fuerza parece estar mejorada por la influencia del simbionte. Bueno, no es broma, murmuró Tony, observando cómo la rata se estrellaba contra la puerta con una fuerza alarmante. Chilló, pero no como una rata normal. El sonido era más profundo, más gutural, casi humano. La puerta se sacudió bajo los impactos. «Bye Max», llamó Tony, con voz tensa. «Entra ahí y conténla. No podemos dejar que...». Antes de que pudiera terminar, la puerta de contención se dobló. La rata soltó otro chillido desconcertante, lanzando todo su peso contra la puerta tratando de escapar. Las grietas se extendieron como telarañas a través del vidrio reforzado. «Jefe», empezó Fraída. «El sujeto está mostrando niveles inusuales de agresión. Recomiendo extrema precaución». «No es broma», gritó Tony. «Fraída, activa el sistema de extinción de incendios. Necesitamos neutralizarlo». «Activando ahora», respondió Fraída. En un instante, los lanzallamas descendieron del techo, sus boquillas apuntando directamente a la rata. El fuego salió disparado, envolviendo al simbionte y al anfitrión en un infierno abrasador. Pero en lugar de retroceder, la rata soltó un chillido ensordecedor, su cuerpo se agitó salvajemente mientras las llamas lamían su piel ennegrecida. El simbionte, sin embargo, no se rendía. Se retorció y palpitó, tratando de protegerse, pero las llamas eran implacables. Después de varios momentos de agonía, los movimientos de la rata se ralentizaron y finalmente se detuvieron. La sustancia viscosa negra que una vez había sido SYB-011 se derritió en un charco humeante, sus intentos de liberarse ahora se redujeron a cenizas. Tony suspiró, recostándose contra la pared mientras la habitación se calmaba. Su corazón todavía estaba acelerado, la adrenalina corría por sus venas. «Fraída», dijo después de una larga pausa, «¿qué salió mal esta vez?». «El vínculo neuronal era demasiado fuerte», explicó Fraída. SYB-011 dominó la mente del anfitrión, tomando el control total de sus funciones cognitivas. El anfitrión ya no era un participante voluntario, se convirtió en una marioneta para el simbionte. Tony se frotó los ojos, sintiendo el peso de otro fracaso sobre él. «Genial. Ahora, en lugar de ratas que explotan, tenemos simbiontes que intentan convertir a sus anfitriones en zombies controlados mentalmente. Justo lo que necesitaba». «¿Preparo los datos para una revisión?», preguntó Fraída. «No, resolvamos esto mañana, estamos más cerca que antes», murmuró Tony, sacudiendo la cabeza. «Tenemos que descubrir cómo limitar la influencia del simbionte sobre el cerebro del anfitrión. De lo contrario, terminaremos con algo mucho peor que una rata que intenta escapar. Una vez que descubramos eso, deberíamos estar listos para comenzar». Capítulo 134, Maestro Splinter. A la mañana siguiente, Tony se encontraba dentro de la cámara de contención, con la pequeña rata frente a él. Llevaba su elegante traje Mark 42 Lantern, su anillo de poder brillaba de manera ominosa, arrojando una vívida luz azul plateada a través del laboratorio. La tensión en el aire era palpable mientras apuntaba el anillo al roedor aparentemente inconsciente. «No te tengo miedo», gritó Tony, su voz rebotando en las paredes metálicas. Su anillo brilló más, pulsando con energía. El ratón, en respuesta, simplemente miró a Tony, inclinando su pequeña cabeza hacia un lado. Soltó algunos chillidos suaves, sus bigotes se movían mientras se frotaba la nariz con sus delicadas patas, casi como si se burlara de él con su ternura. «Te enviaré al reino venidero». Tony continuó amenazando, aunque un dejo de diversión se deslizó en su voz. «Jefe», intervino lentamente la voz de Fraída, con un tono que era una mezcla de confusión y preocupación. «¿Puedo preguntar qué estás haciendo exactamente?». Tony se encogió de hombros con indiferencia, manteniendo la vista fija en el ratón.
Solo me estoy divirtiendo un poco hasta que Baymax llegue con SYB-012. Baymax, el siempre paciente asistente robótico, pronto entró al laboratorio. Su gran cuerpo blanco se movía con sorprendente gracia mientras llevaba un elegante cilindro que contenía a SYB-012, una nueva y, con suerte, mejorada versión del simbionte que Tony había estado probando. A diferencia de sus predecesores más volátiles, SYB-012 parecía tranquilo, su viscosa forma blanca chapoteaba suavemente dentro del recipiente de contención. Muy bien, Fraida, comencemos el proceso de unión, dijo Tony, con la voz llena de un optimismo cauteloso. No podía hacerse muchas ilusiones después de los muchos fracasos, pero esta vez se sentía diferente. Baymax se movió con precisión robótica, insertando el cilindro en la ranura de la unidad de contención. Con un suave silbido, la escotilla se abrió y SYB-012 se derramó sobre el suelo. Su masa blanca brillante resplandeció bajo las brillantes luces del laboratorio mientras se movía con una gracia desconcertante, cada movimiento intencional y controlado. SYB-012 ha sido liberado, informó Fraida. Todos los sistemas están en condiciones normales. Dentro de la sala de contención, sujeto 12, la rata, olfateó el aire con cautela. A diferencia de una rata de laboratorio típica, esta había sido mejorada para lograr fuerza y durabilidad, su pequeño cuerpo estaba repleto de músculos y resistencias sorprendentes. Había sido cuidadosamente elegida para esta prueba específica. SYB-012 se está acercando al sujeto 12, narró Fraida mientras Tony se inclinaba más cerca, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante él. El simbionte se movía como seda líquida por el suelo, casi consciente en su comportamiento y mucho más sereno que cualquiera de sus versiones anteriores. Iniciando contacto, dijo Fraida, con voz tranquila y firme. Los zarcillos del simbionte se extendieron y envolvieron suavemente el cuerpo de la rata. La criatura se puso rígida momentáneamente, pero no entró en pánico cuando la masa blanca y fría comenzó a extenderse por su pelaje. El sistema nervioso mejorado de la rata la ayudó a mantener la compostura, lo que permitió que el proceso de unión se llevara a cabo sin resistencia. Tony comprobó las lecturas a través de su anillo, monitoreando cada punto de datos. Los niveles de energía eran estables, la retroalimentación neuronal dentro de límites aceptables. No se estaba drenando nada del anfitrión, ni el simbionte lo estaba sobrecargando con energía. Hasta ahora, todo iba según lo planeado. Proceso de unión iniciado, continuó Fraida. No se detectaron reacciones adversas. El corazón de Tony latía con fuerza en su pecho. Después de todos los contratiempos, parecía que SYB-012 finalmente estaba funcionando como estaba previsto. La rata se estremeció ligeramente cuando el simbionte cubrió todo su cuerpo, pero esta vez no hubo espasmos violentos ni chillidos agonizantes. En cambio, la rata se movía con una facilidad recién descubierta, sus pequeños músculos ondulaban bajo la suave capa blanca del simbionte. ¿Cómo están los niveles de energía, Fraida?, preguntó Tony, sin apartar la vista del roedor. Los niveles de energía son óptimos, confirmó Fraida. El simbionte y el anfitrión están compartiendo energía a un ritmo equilibrado. El simbionte está mejorando las capacidades físicas del anfitrión sin agotar su bioenergía. Una ola de alivio invadió a Tony. Estaba funcionando. Después de tantos ensayos y errores, SYB-012 finalmente se estaba comportando como un verdadero simbionte, no como una fuerza parásita. Dentro de la sala de contención, la rata saltó al aire, mucho más alto de lo que cualquier rata normal podría. Aterrizó con precisión, sus garras se clavaron en el piso de metal. Sus ojos, una vez apagados, ahora brillaban con una luz antinatural mientras corría por la cámara con increíble velocidad y agilidad. El sujeto 12 está mostrando habilidades físicas mejoradas, informó Fraida. Se confirmó un aumento de fuerza, agilidad y reflejos. Tony no pudo reprimir su sonrisa. Fraida, creo que lo hemos logrado. La rata continuó probando sus nuevas habilidades, saltando por las paredes, escalándolas sin esfuerzo y lanzándose por el piso con una velocidad casi cegadora. Se había transformado de una simple rata de laboratorio en algo mucho más poderoso. Pero entonces, la rata se detuvo. Sus ojos brillantes se fijaron directamente en Tony y la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Friedrich. Me está mirando raro. Dijo Tony, su voz se convirtió en un susurro inquieto. Todos los sistemas indican que todo sigue normal, le aseguró Fraida. Las acciones que estás observando parecen ser las de la propia rata. No está siendo influenciada por el simbionte. Tony dio un paso atrás lentamente, con los ojos todavía fijos en el roedor.
Tengo el poder de Dios y el anime de mi lado, murmuró, adoptando una postura de karate simulada. Observaría tu próximo movimiento con mucho cuidado. Sus ojos se entrecerraron cuando la rata pareció sonreírle, sí, sonreírle. Un zarcillo blanco y afilado se extendió desde el simbionte que cubría su cola y golpeó el suelo con un ruido sordo. Los diminutos ojos de la rata brillaron con un destello travieso como si se estuviera burlando de él. Pequeño bastardo, murmuró Tony con voz incrédula. ¿Acabas de amenazarme? Sin previo aviso, la rata saltó al aire y su cola cortó hacia abajo como una espada. Tony apenas tuvo tiempo de reaccionar y conjuró un escudo plateado a su lado brillante justo a tiempo para desviar el golpe. El impacto hizo volar a la rata, pero antes de que pudiera estrellarse contra la pared, unos zarcillos salieron disparados de su cuerpo, anclándola al suelo. Por supuesto, solo tenías que ser difícil, se quejó Tony, chasqueando los dedos. Los constructos de energía plateados y azules se materializaron a su alrededor, formando docenas de ojos flotantes y brillantes que comenzaron a disparar rayos láser a la rata. El roedor mejorado se lanzó por la cámara, esquivando los rayos láser con una precisión increíble. Dio vueltas y zigzagueó, y sus zarcillos lo sacaron del peligro en el último segundo. Unos zarcillos más largos y amenazantes brotaron de su espalda, transformándose en apéndices con garras que atravesaron los constructos de luz de Tony con facilidad. La rata se lanzó hacia una de las construcciones y la destrozó de un solo puñetazo con su diminuto pero terriblemente poderoso puño. Tony se quedó allí, con los ojos muy abiertos y sin palabras. He creado un maldito monstruo. Perdóname, maestro Splinter. Para los que no saben, Splinter es el padre/diagonal maestro de las tortugas ninja. Capítulo 135, Adoptando. Tony miró al ratón después de disipar los constructos y, para su sorpresa, el ratón le devolvió la mirada sin pestañear. De pie sobre sus patas traseras, el ratón infló el pecho, como si desafiara a Tony. Sus diminutos ojos brillaron con una confianza recién descubierta y el aire entre ellos crepitó con una tensión extraña. Tony parpadeó, con la boca ligeramente abierta. El ratón había crecido claramente, su tamaño ahora había sido alterado por el simbionte. Medía casi un pie de alto, su cuerpo, que alguna vez fue pequeño y frágil, ahora era musculoso, con bíceps y abdominales definidos. Incluso sus piernas se habían vuelto más grandes, los cordones de músculos eran visibles debajo del pelaje, mientras que su larga cola se movía amenazadoramente. Su nariz se movió, sus bigotes bailaron en el aire, pero no rompió el contacto visual con Tony, evaluándolo como un fisicoculturista en miniatura listo para un enfrentamiento. Tony entrecerró los ojos, sonrió, su lengua recorriendo sus dientes. Te voy a adoptar, se rió entre dientes. En respuesta, los ojos del ratón se entrecerraron y, en un movimiento sacado de una película de Kung Fu, adoptó una postura de karate, haciendo señas a Tony para que avanzara con una pata, con su pequeño cuerpo listo para la acción. Tony arqueó una ceja, medio incrédulo, medio divertido. J.E. se burló antes de lanzarse hacia adelante, corriendo hacia el ratón. El ratón se lanzó hacia él con una velocidad sorprendente, sus músculos se ondularon mientras corría por el suelo. Tony se abalanzó, con los brazos extendidos, pero justo cuando estaba a punto de agarrarlo, el ratón saltó en el aire y le dio una rápida patada en la espinilla a Tony. ¡Ay! Gritó Tony, tropezando hacia atrás, agarrándose la pierna. Su cerebro se apresuró a procesar lo que acababa de pasar. ¿Un ratón acababa de patearlo? Antes de que pudiera recuperarse, el ratón flexionó sus enormes bíceps y se lanzó hacia Tony, desatando una ráfaga de golpes. Tony esquivó algunos, pero un uppercut bien dirigido lo arrojó de espaldas contra la pared. ¿En serio?, murmuró Tony, frotándose la mandíbula con incredulidad. El ratón era más fuerte de lo que cualquier roedor tenía derecho a ser. El ratón se mantuvo erguido, cruzó los brazos, la cola se movió en una victoria arrogante. Su pecho se hinchó y miró a Tony como si acabara de ganar un campeonato de peso pesado. «Oh, ya está», gruñó Tony, poniéndose de pie. Se rodearon el uno al otro, ambos esperando el momento perfecto para atacar. Lo absurdo de la situación no pasó desapercibido para Tony, estaba a punto de enfrentarse a un ratón mejorado con simbionte. Sin previo aviso,
Tony se abalanzó hacia adelante, agarrando al ratón por la cola. Pero el ratón fue más rápido, se retorció en el aire y arrojó a Tony por la habitación como si fuera un muñeco de trapo. Tony se deslizó por el suelo, refunfuñando mientras se ponía de pie. «Eres más fuerte de lo que pareces, te lo concedo», murmuró, con una chispa de determinación iluminando sus ojos. Esta vez, Tony no dudó. Se abalanzó de nuevo, esquivando los rápidos golpes del ratón y, con una sincronización perfecta, le dio una patada sólida. El ratón voló por el aire, golpeó la pared con un golpe satisfactorio antes de deslizarse hacia abajo, aturdido pero imperturbable. Se sacudió, mirando a Tony con renovada intensidad. De nuevo sobre sus patas traseras, se preparó para la segunda ronda, flexionándose de nuevo como para decir, «Aún no he terminado». Mientras tanto, arriba, Melissa terminó una llamada telefónica y suspiró. «Fraida, ¿dónde está Tony? ¿Sigue trabajando en ese proyecto?». La voz digital de Fraida respondió con suavidad, aunque con un dejo de diversión poco habitual en ella. «Señora, creo que será mejor que baje y lo vea usted misma». Melissa enarcó una ceja, intrigada. Bajó al laboratorio, su curiosidad crecía con cada paso. «¿Dónde está?», preguntó mientras se acercaba. «Está junto a las cámaras de pruebas biológicas», respondió Fraida, con su voz delatando el absurdo que había presenciado. Melissa llegó y se quedó congelada en el lugar, con la boca abierta. Allí, en medio de la habitación, Tony estaba siendo golpeado por un roedor de 30 centímetros de alto y extremadamente musculoso. Tony logró liberarse del agarre del ratón, invocando cadenas de energía de color azul plateado que envolvieron a la criatura. Giró rápidamente, estrellando al ratón contra las paredes, luego contra el techo y luego de nuevo contra el suelo en rápida sucesión. «¿Quién es tu tío ahora, cara de piel?», gritó Tony triunfante, levantando al ratón en el aire por las cadenas. El ratón, que parecía mareado y desorientado, se desinfló momentáneamente, encogiéndose de nuevo a su tamaño normal y deslizándose fuera de las cadenas. Una vez en el suelo, se hinchó de nuevo a su forma descomunal, listo para más. Melissa observó, completamente sin palabras, cómo continuaba la pelea. «¿Qué carajo?», murmuró para sí misma, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Después de unas cuantas rondas más de intercambio de golpes, tanto Tony como el ratón estaban de rodillas, jadeando, con sus cuerpos empapados en sudor o pelo, en el caso del ratón. Se miraron a los ojos y, en ese momento, hubo una sensación compartida de respeto. «Llamémoslo una tregua», resopló Tony, extendiendo su mano. El ratón asintió y extendió su pata, sellando el trato con un apretón firme. Pero justo cuando Tony bajó la guardia, el ratón sonrió con picardía, tirando de Tony hacia adelante y golpeándolo contra su espalda. El ratón chilló triunfante, su risa aguda y victoriosa. «Ja, ja, muy gracioso», gimió Tony mientras se daba la vuelta, impulsándose. Sin previo aviso, lanzó un puñetazo, enviando al ratón volando contra la pared. El roedor cayó al suelo con un suave golpe. «Y ja, ja», se rió Tony, señalando a la criatura aturdida. El ratón miró hacia arriba con una mirada fulminante antes de esbozar una sonrisa. Pronto, ambos se reían, con las manos en las caderas, compartiendo un momento de absurda camaradería. Tony tomó al ratón en sus manos, sonriendo de oreja a oreja. «Ahora te nombraré oficialmente, Maestro Splinter». El ratón, claramente aprobando, asintió solemnemente y se alejó ardiendo a un lado, orgulloso de su nuevo título. Tony colocó al Maestro Splinter sobre su hombro y se pavoneó por la sala de contención. Cuando doblaron una esquina, encontraron a Melissa parada allí, su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. «Melissa», dijo Tony, inflando su pecho con orgullo, «me gustaría presentar al miembro más nuevo de nuestra familia, el Maestro Splinter». El Maestro Splinter saludó a Melissa con una pequeña pata, extendiendo su cola hacia ella para un apretón de manos. Aturdida, Melissa la tomó,
sacudiendo la cola vacilante. Encantada de conocerte, murmuró. ¿No te refieres a ratones para conocerte? Tony sonrió, chasqueando los dedos para enfatizar. Melissa y el maestro Splinter le lanzaron una mirada de desaprobación. Tony bajó la mano, ¿no? Está bien, mi error. Entonces Tony comenzó a caminar con confianza hacia su laboratorio, lo que hizo que Melissa levantara una ceja confundida. ¿A dónde vas? A comprarle queso a este ratón y luego construirle un traductor para que pueda hablar, declaró Tony con un dedo levantado.